A 15 kilómetros de la ciudad de Ibiza, en un descampado, hay un muro rectilíneo de más de 400 metros. Es tan antiguo que desde hace siglos marca la división entre las parroquias de Sant Carles de Peralta y Santa Eulària des Riu. En su interior alberga una serie de conductos superpuestos que corresponden con un acueducto que no parece ir a ninguna parte. ¿Y qué sentido puede tener esto? Hay constancia de un acueducto romano que suministraba agua a Ibiza capital, lo que es más o menos normal. Pero a 15 kilómetros, en un entorno rural, en las proximidades de Calamartina, está el acueducto de Sargamasa, otro acueducto romano del siglo I sin ninguna relación con el anterior. Hoy en día se encuentra en un descampado, rodeado a cierta distancia de chalets modernos, y casi al final pasa muy cerca de un hotel, pero de lo que no hay constancia es de ninguna población antigua en la zona, y lo más llamativo es que acaba en el mar. Parece ser que el acueducto empezaba en unas fuentes cercanas, pero esta zona inicial está asfaltada. La parte que ya empieza a ser visible alcanza una altura de tan solo unos 30 centímetros, prácticamente el nivel del suelo. Pero según discurre, el muro va aumentando la elevación hasta los 280 metros, con la intención de contrarrestar la inclinación del terreno y mantener una pendiente constante de en torno a un 3%, una característica primordial para mantener un flujo de agua que se calcula alrededor de 10 litros por segundo. La anchura media del muro es de 1,25 metros, aunque es bastante variable y se va ensanchando según gana en altura. Sobre él hay una pequeña canal, el Specus, de unos 20 centímetros de ancho y 30 de profundidad, que nos delata su función de canalización de agua. Está construido con mampostería de piedras irregulares, trabadas con opus caementicum, la típica argamasa romana a base de cal, que da nombre a la construcción y a toda la zona, aunque hay autores que lo relacionan con las minas de Sargentera, unas minas de plata y plomo que ya se explotaban en tiempos fenicios y púnicos, y continuaron los romanos, que se encuentran a unos 3 kilómetros. La datación estimada está alrededor de principios del siglo I, con el cambio de era, con su máximo esplendor cuando Ebusus, la Ibiza romana, pasa de ciudad federada al pleno derecho latino entre los años 73 o 74, integrándose en el Imperio romano, y se abandonó a inicios del siglo II. Las primeras referencias escritas aparecen en la crónica del padre Fra Vicent Nicolau, ya en el año 1620. Durante este tiempo de uso, la fisonomía de la estructura cambió notablemente. El exterior del muro debía estar más enterrado por la erosión que se observa en el terreno. La canal interior se observa perfectamente en algunos tramos. Con el tiempo las formaciones calcáreas fueron taponando el conducto y se fueron haciendo rectificaciones. En algún punto se pueden observar hasta 5 canales superpuestas. ¿Y realmente era necesario hacer 5 canales? Pues sí y no. Si nos fijamos bien, tanto los canales como las paredes están bloqueadas y acumulan una gruesa capa calcárea. Estas concreciones no son concretamente de la obra, sino que responden a una alta concentración de cal en el agua proveniente de la fuente, que con el tiempo fue acumulándose en las paredes del canal, llegando a obstruirlo parcialmente y perdiendo efectividad, lo que provocaba derrames. En las reparaciones se volvía a rehacer la canal con cemento, rectificando la pendiente, y de esta manera el muro fue alcanzando altura. Si miramos bien, podemos reconocer el canal original a un nivel mucho más bajo, de sección rectangular, forrada con el cemento impermeabilizante Opus Signinum, a base de cerámica triturada rojiza. Según coge altura, el trazado pasa muy cerca de un hotel, que por suerte respetó el monumento. Aunque eso hay que matizarlo, y es que durante un tiempo aprovecharon el muro para apoyar una construcción moderna que se retiró con la restauración del año 2013.
La otra pregunta es, ¿para qué servía este acueducto que parece desembocar en el mar? En la parte final se forma un bloque regruesado de cemento y se intuyen unas ramificaciones en el curso. Esta parte alta sería un castellum aquae, donde un depósito serviría de distribuidor de las aguas. A partir de ahí, debido a la erosión marina, los restos están muy destruidos. Comparten el jardín del hotel e intuyendo incluso un ramal dentro del mar. Sin embargo, lo que sí se puede ver todavía son varias estructuras destinadas al almacenaje del agua, y eso se nota de nuevo por el tipo de argamasa empleada. Esta parte fue excavada en 1985, apareciendo una balsa completa de 2 por 3 metros y parte de otras 2. Al parecer, toda esta infraestructura pertenece a una factoría relacionada con el procesado de pescado, que se debía realizar in situ o en las cercanías, aunque no se han encontrado más restos. Estas balsas posiblemente servían para mantener los peces vivos, previo a la elaboración de productos como salazones o el apreciado garum, la mítica salsa hecha a base de pescados y vísceras fermentadas, especias, sal y aceite, que se comerciaba en ánforas a lo largo del Mediterráneo. Restos cerámicos en superficie y usados de relleno en las estructuras indican que esta zona ya estaba ocupada en época púnica, lo que no es de extrañar, porque la cercana cala de Escanar fue un fondeadero desde antiguo. Tras 100 años de funcionamiento, por algún motivo desconocido, a principios del siglo II dejó de usarse. Unos metros al norte de las balsas se excavó otra estructura en los años posteriores. En esta zona denominada Zona B se descubrieron al menos 8 dependencias que por sus características arquitectónicas corresponden con una residencia, pero al contrario de lo que pueda parecer, no tienen relación con la factoría. Ni tan siquiera se ha confirmado que se realizara ninguna actividad industrial. De hecho, en el momento de fundación de este nuevo asentamiento, la factoría estaba ya abandonada. Estas construcciones afectaron a un ramal del acueducto que no se volvió a recuperar. Por los niveles de precipitación calcárea, seguramente ya estaría atascado, y las balsas que fueron destruidas parcialmente incluso se usaron como vertedero. A esta última etapa de ocupación antigua de la zona es a la que pertenece la mayoría de la cerámica localizada. Este asentamiento finalmente fue abandonado ya en época bizantina, con el fin de la influencia romana en el Mediterráneo occidental. En el término municipal de Santa Eulalia des Riu hay catalogados más de 100 yacimientos arqueológicos, una cincuentena de ellos de origen púnico, y más de 80 son compartidos o estrictamente romanos. Este conjunto de estructuras se declaró bien de interés cultural en 1998, como monumento. En 2012 se hicieron los trabajos de limpieza y consolidación del acueducto, y en 2013 se eliminó una pequeña construcción moderna que afectaba al acueducto. Para proteger al yacimiento, en 2015, Demarcación de Costas levantó un pequeño talud para reducir la erosión marina. En definitiva, el acueducto de Sargamasa no tiene el porte monumental de otras infraestructuras de la época, pero ayuda a comprender la expansión y adaptación de las civilizaciones antiguas que se asentaron en la isla, capaces de adaptarse a los entornos rurales y aprovechar los recursos. Explorando caminos donde el viento susurra historias, ruinas antiguas del pasado que guardan